Pues mis queridos amigos de Licantropía y el Arsenal, me encuentro en esta ocasión con una mujer política muy interesante. Ella es la diputada federal Margarita García García del Partido del Trabajo. Diputada, muchísimas gracias por esta entrevista en exclusiva. De verdad aprecio mucho tu tiempo. No, pues el gusto es mío. Aquí estoy para servirles como diputada federal Margarita García García del Distrito Electoral número 3 con cabecera en Guajuapan de León, orgullosamente mixteca. Igual que yo, la diputada es mixteca de Oaxaca, yo mixteco de Guerrero, pero somos finalmente de la Mixteca. Fue uno de los motivos por los cuales inclusive le pedimos esta entrevista. Pero quiero también, por favor, enfatizar, mis amigos, por qué estamos pidiendo esta entrevista a la diputada Margarita García. Ella fue electa por primera vez como diputada federal en el 2018. El electorado quiso que repitiera el cargo en el 2021 y quiso de nuevo que repitiera el cargo en el 2024. Estamos hablando pues de un liderazgo genuino y auténtico. Ustedes muy bien saben, mis amigos, que yo creo en el empoderamiento de la mujer, pero sobre todo en este empoderamiento de una mujer que a través del trabajo y del talento ha logrado ganarse nuevamente el apoyo del electorado 2018, 2021, 2024. Eso no es nada sencillo. De entrada, Margarita, eso te posiciona como una mujer con mucho talento dentro de la escala de la meritocracia. Eso por un lado. Por el otro, es una mujer muy combativa que tiene líderes sindicales, tiene muchos antecedentes sindicales y de lucha política, una gran base territorial, y en la Cámara de Diputados se encuentra en una de las comisiones fundamentales para la 4T, la de Trabajo y Previsión Social. Casi nada. Recuerden ustedes que este gobierno le ha apostado mucho, al menos en el discurso y a veces también en los hechos, al trabajo, a la previsión social, a la seguridad social. Y aquí, Margarita, uno de tus grandes logros sin duda ha sido estar en la cabeza de la propuesta para eliminar el outsourcing, para reducirlo a su mínima expresión cuando así sea necesario, para dar de alta en la seguridad social a los colaboradores de las aplicaciones. Pero uno de los puntos fundamentales y donde quiero que desarrolles, por favor, es este éxito, esta medalla que te has colgado recientemente en la defensa de los derechos de los trabajadores del gobierno de Oaxaca. ¿Por qué razón? Porque en el actual gobierno del señor Jara, de Salomón Jara, hubo en un momento dado despidos masivos, 1,300, tú ya me corregirás, trabajadores que los echaron a la calle, en una actitud yo creo que malévola, repitiendo estos esquemas, Margarita, de que llega un nuevo gobierno y a la calle muchos trabajadores independientemente de sus méritos, de sus talentos, de sus necesidades. Tú inclusive te enfrentaste a un gobernador que es de la 4T también. No tuviste reparos, no tuviste ninguna resistencia y lo hiciste a un costo, yo creo, alto, pero que se pagó con gusto. ¿En qué estamos dentro de ese conflicto? ¿Qué se ha logrado y qué sigue haciendo falta? Bueno, efectivamente, como luchadora social, quiero decirles a quienes nos ven por las diferentes redes que el ser luchadora social te da otro espacio, te da otro lugar, y yo siempre lo digo, hago política, todavía siento que no soy política, sino sigo siendo luchadora social, por mis antecedentes de que me encarcelaron hace 23 años. En este día estaba encarcelada en un penal de alta seguridad. Me detuvieron un 14 de septiembre. ¿Sí? Entonces, eso marca tu vida, marca tu historia. Y pasar 9 meses, 11 días en una cárcel de alta seguridad, solamente por defender los derechos de los trabajadores, pues te marca tu historia. Y salir de la cárcel bajo ningún delito que te hayan comprobado, sino comprobar tu inocencia, te da calidad moral, pero sobre todo te enseña que la vida tiene que continuar en esta lucha y que lo que tú viviste nadie lo tiene que vivir de esa manera, o sobre todo que yo no puedo ser cómplice de ver estas injusticias de pisotear tus derechos laborales, pisotear tus derechos humanos, y que tú digas, bueno, pues no pasa nada, y te haces de la vista gorda, y la vida sigue pasando tan tranquila porque ya estuviste en ese lugar, y el miedo
y todo lo que ya no quisieras vivir, pues te lleva a quedarte callada. Entonces eso es algo que considero que efectivamente el estar como diputada federal de esta legislatura me da esa gran oportunidad y yo le agradezco siempre a todo el electorado que me ha dado la confianza. A muchos no les gusta la reelección, efectivamente, porque dicen, ya está tantos años y ya está, pero yo creo que la Constitución es muy clara y yo no estoy fuera de la ley. Y bueno, es la gente quien nos da ese voto de confianza, porque además si tú trabajas, si tú te comprometes y si estás siempre al servicio de la gente, pues tienes que hacer, y si estás dentro de la ley, pues adelante, ¿no? Y yo entiendo que a veces es la grilla de algunos personajes que pues no les va a parecer si te reeliges y no te reeliges, pues también hay algunos que te tienen por ahí coraje y que siempre van a estar, pero bueno, esos temas los tienes que sobrepasar y tienes que seguir trabajando. Y entonces en este tema de los burócratas, pues yo fui burócrata, fui trabajadora de gobierno del estado, entonces tú no puedes perderte de la historia de donde vienes, ¿sí? El decir yo vengo de una comunidad indígena, nunca lo voy a negar, ¿sí? Y así entonces en este tema, se da que el día 12 de diciembre, casi a las 11 de la noche, me hablan a mí y me dicen que se va a dar un decreto en la Cámara de Diputados locales para desaparecer a 1,344 bases de los trabajadores. Y yo dije, y lo planteé a mi bancada, al coordinador de la bancada, y dice, pero ¿qué tiene que hacer en el Congreso en ese sentido? El Congreso nada tendría que hacer, es la Secretaría de Administración. Le dije, pues va a suceder, porque cuando un gobierno tiene como empleados y empleadas al Congreso y no hay una claridad de qué representas, pues sí te dejas llevar, ¿no? Y entonces efectivamente como en media hora me vuelven a llamar y me dicen, ya se aprobó el decretazo. 1,344 trabajadores que amanecieron el 12 de diciembre sin su trabajo, sin sus plazas, sin su aguinaldo, sin derecho a seguridad social, sin ninguna explicación, ¿sí? Violentaron todos sus derechos, derechos humanos, derechos y garantías de la Ley Federal del Trabajo, todo. Sin ningún argumento de decir tú hiciste esto, sino solamente, porque hay que decirlo muy claro, porque querían tener el control y el poder de un sindicato que se estaba eligiendo y que habían elegido anteriormente y que supuestamente representaba al gobierno del PRI, que hoy pues ya está en Morena también, Alejandro Murat. Y entonces en ese afán de apoderarse del sindicato dijeron, pues les damos un llegue y despedimos a trabajadores sin siquiera ver cuántos años tienen, está embarazada, tiene cáncer, tiene esto. Nada, así es, de un patadón, los señores diputados ni siquiera leyeron, dicen algunos, lo que firmaron, pero como fue una orden de gobierno, fue una orden de su consejero jurídico del gobernador, así amaneció de luto el 12 de diciembre, 1,344 trabajadores. Y bueno, nosotros hicimos un pronunciamiento, recuerdo que estábamos muy desvelados, pero el diputado Reginaldo y los compañeros, con ese compromiso que tenemos en el Partido del Trabajo, dimos el primer pronunciamiento aquí en una conferencia de prensa y dijimos que no íbamos a permitir que esos 1,344 trabajadores se le violentaran los derechos, aunque ya se le habían violentado, pero bueno, dijimos, vamos a pedir que se reinstalen, que se le hagan valer sus derechos, y bueno, fuimos los únicos, fui la única diputada del PT de Oaxaca que me pronuncié por los trabajadores. Y bueno, de ahí se dieron varias marchas, porque además son más de 14,000 trabajadores, pero en unos acuerdos el sindicato que todavía representaba un hombre gris, ahí pues hicieron marchas, hicieron todo. Y en un acuerdo, pues hicieron el acuerdo de que reinstalarían a más de 600 trabajadores. Pero igual, sin consultar, los mandaron a tratar los trabajadores, que iban a hacer un estudio, que sus papeles y que todo, ¿no? O sea, resulta que primero te pateo y después veo quién eres. De ese tamaño fue.
Y bueno, lograron reinstalar a más de 600 trabajadores por la presión y todo, pero fueron sus amigos, sus compadres, gente que inclusive sí eran aviadores, que nunca se presentaban a trabajar, gente de amigos políticos, hermanos y hermanas de los dirigentes sindicales, y los demás ya no se pudo, ¿sí? Y entonces estos más de 600 trabajadores que seguían en este tema de que no sabían ni a dónde ir, pues los empezamos nosotros a aglutinar desde la oficina que tenemos en Oaxaca. Empezamos a hacer los amparos, empezamos a llevarles todo el seguimiento legal. Y bueno, dijimos, pues esto no va a funcionar si es que no hay voluntad política del gobierno, si no hay un poquito de humanidad, de pensar que había muchos vulnerables además. Y entonces, pues en esa lucha donde los trabajadores los empezamos a organizar, porque quiero decirlo que había mucho miedo, había mucho temor. Yo recuerdo a sus líderes sindicales le decían, y no le griten, casi échenle porras y díganle que hizo muy bien el líder sindical, ¿no? Decían, no le griten, no esto, no. Y los trabajadores permanecían siempre muy callados, muy cuidadosos, pero porque tenían miedo, ¿no? Y entonces nosotros los empezamos a prepararlos para esta lucha y desde aquí decía el diputado Reginaldo, el profe Beto Anaya, quien yo siempre estuve dándole cuenta porque es el dirigente nacional, decían pues con todo, ¿no? Y entonces empezamos a preparar que todo lo legal iba acompañado de la lucha, de la movilización, porque además algo triste. El señor consejero jurídico que siempre pues está lleno de odio y de rencor, dice él siempre, es que no recuerdo sus palabras ahorita que dice, pero bueno, él tuvo que ir a cabildear con los juzgados, con la junta, con todos, para darles línea de que los amparos fueran desechados. Entonces, era algo que tenían todo controlado, un control para hacerle daño a los trabajadores, ¿no? Y sobre todo, puta, Margarita García sufrió una persecución política en los medios, de todo, que gracias, porque sus hijos están ahí, porque sus hermanos, porque sus compadres y por todo lo demás, creyeron que esa persecución política que llevaban en contra de Margarita, pues creían que eso Margarita García iba a ceder y que, pues, reinstalando a mis hijos o que era lo que quería yo, ¿no? Se equivocaron porque Margarita García viene de una lucha muy firme, de una lucha donde mis principios y mis valores no me permiten a mí, pues decir primero es mi familia y al último los trabajadores. Porque además, pues también tu familia tiene derecho a trabajar. No hay en ningún lugar que diga que no tienen derecho a trabajar en gobierno del Estado, o que además ni fui secretaria de administración, no ocupé nunca un cargo para decir que yo haya metido a mis hijos, ¿no? Entonces, toda esta persecución que llevaron, la verdad que la acompañamos de personajes políticos. Yo le agradezco mucho al senador Gerardo Fernández Noroña, que fue a escuchar, porque el gobernador vino a ver a Noroña, cuando se enteró que iba a ir a Oaxaca, vino a ver a Noroña, a buscarlo, a decirle, a Margarita no la quieren en Oaxaca. Margarita está luchando por sus hijos. Margarita, o sea, todo lo contrario de un gobernador que se dio a la tarea de venir a ponerme en mal. Afortunadamente, pues me conocen aquí en la política y saben quién es Margarita García. Yo creo que he dado lo mejor, me he comportado a la altura, los principios básicos que rigen esta cuarta transformación los he puesto ahí en la mesa siempre. Y bueno, va Noroña y escucha a los trabajadores y las trabajadoras y ahí desenmascara a un gobierno mentiroso donde pues escucha a Noroña que sí tiene más de 10 años, más de 5 años, que están enfermos de cáncer, que necesitan el seguro social, que los hijos de Margarita no acaban de entrar ahorita, que fue de manera regular. Y entonces pues Noroña dice, claro, ¿no? Que es injusto lo que se hizo, ¿no? Y más en un 12 de diciembre, aunque él dice, así sea en cuál fecha, pues violaron todos los derechos y las garantías. Y bueno, de ahí se abre una mesa con el gobernador, no directamente a él, porque quiero decir lo que el gobernador no tiene esa humildad para recibirte, para escuchar y para decir, ¿sabes qué? Sí la regué.
¿no? Una disculpa para los trabajadores. Yo creo que los seres humanos cometemos muchos errores, pero vale mucho un ser humano cuando se disculpa y cuando dice sí la regué, ¿no? Porque además, pues su consejero jurídico lo tarjetea, le engaña, le miente. Eso fue lo que sucedió, me dicen muchos actores que dijo todos, porque es gente que metió Murat y gente que metió Gavino Ocoe. O sea, un revanchismo político de un hombre frustrado, de un hombre que nunca ocupó un cargo, que ha ocupado un cargo dentro de la vida pública, no sabe cómo tratar a la gente, ¿no? Y van y le dan la patada a los trabajadores. Entonces, pues Noroña siempre nos acompañó, el coordinador, el diputado Reginaldo Sandoval, me acompañó siempre. Y bueno, los trabajadores empezaron a empoderarse y empezaron pues a hacer tomas de oficinas, toma de la caseta, vinieron aquí a México y siempre en la lucha, ¿no? Y bueno, pues yo creo que toda la capacitación que además les hemos dado, agradezco mucho aquí al maestro Alberto, a la Universidad Toledano, que siempre ha acompañado en este tema de la lucha, de que los trabajadores conozcan sus derechos, de que pierdan el miedo, y bueno, de que los trabajadores también se dieron cuenta de que Margarita García pues no iba a negociar, porque además tenían mucha desconfianza muchos trabajadores por lo que había sucedido con el sindicato, que logró negociar para sus hijos, para sus familias, para todos, pero además porque el gobierno los tenía con el pie en el cuello, porque sabían algunos líderes que habían vendido las plazas. O sea, yo los vi, además algunos líderes, los vi con una carita de pobrecitos de ahí, como que, ay, ¿qué va a pasar? Me acuerdo que yo les dije, pues sí, la cárcel no come, si ustedes cometieron ese delito, pues órale a la cárcel, pero no dejen que a sus compañeros los despidan, porque un líder sindical debe estar siempre a la orden de sus trabajadores. Si en cambio no fue así, yo creo que a ellos pues les interesó más su integridad, no ir a la cárcel, que no, el gobierno no les aplicara el correctivo. Y bueno, de esa manera el gobierno se apodera del sindicato además, ¿eh? Y el gobierno, lo que nunca se ve en la historia. Tú, Miguel, vas a la Secretaría General, tú vas a la de conflictos, o sea, es un sindicato, bueno, yo no le llamaría un sindicato, son representantes que están a la orden del gobierno, porque la base no los eligió. O sea, unió las planillas y dijo tu planilla esto, tu planilla. O sea, nunca se había visto eso en la historia de México, o al menos yo no la había visto. Entonces, pues en la lucha que se sigue dando con los trabajadores, pues la verdad que hubo un momento donde sí el secretario general de gobierno dijo, es que ya estamos buscando una forma de cómo se va a dar esto y esto y esto, y el gobernador pues va a anunciar que van a entrar todos los trabajadores, porque pues ya también viene otro tema de la revocación de mandato, o sea, no crean que también fue gratis, ¿no? Y como yo siempre le decía a los trabajadores, a ver, los tiempos en política son exactos, y si no se reinstalan ahorita, se van a reinstalar en 2 años, porque además ningún gobierno es eterno, nosotros nos seguimos quedando, pero los gobiernos hay algunos que por vergüenza se han tenido que ir de Oaxaca. Y yo creo que no va a ser la excepción, porque es repudiado totalmente por el pueblo de Oaxaca. Lo vimos el día del grito, lo abucharon y hubo pues muy poquita gente en el Zócalo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente está harta de darles un puñetazo a los trabajadores y a las trabajadoras, en dejarlas en el desamparo total. Y entonces se tomó la decisión y lo anunció con bombo y platillo, con un discurso demagogo que no se la compra nadie, ¿no? Como diciendo, pues sí, es que llegamos a un acuerdo, le quiere dar todo el poder al sindicato. Los trabajadores no le creen, los trabajadores están empoderados y saben que fue gracias a la lucha de ellos y gracias a todo lo que hicimos aquí desde la Cámara, pronunciamientos, exhortos. Los trabajadores vinieron al Senado a pedir que se les escuchara, que se le pidiera la reinstalación. Y bueno, esto es entonces un conjunto de acciones, tanto de la política como de acciones que los trabajadores y las trabajadoras hicieron y que hoy, pues la verdad que vemos ya, la semana antepasada fueron los últimos que ya firmaron ante la Junta. Estamos esperando que esta quincena de septiembre les paguen ya sus sueldos caídos a partir de diciembre, que fueron despedidos. Y bueno, esto no acaba hasta acá. Todavía tenemos que ir a echar abajo un decreto que los exhibe
desde la Cámara exhibe a los diputados. Eso debíamos pedir juicio político contra estos ineptos diputados y diputadas que se han convertido en empleados y empleadas del gobierno, que no están para servirle a la gente y para estudiar, decir, yo no le puedo hacer daño a los trabajadores que tienen derechos, que ya crearon derechos, que tienen necesidades y todo esto. Entonces, esa es la situación. Hoy los trabajadores ya vinieron hace 8 días aquí a la Cámara a agradecer, pero además aprovechamos pues, para seguirlos capacitando. Vamos a seguir capacitando a los trabajadores, porque lo que hace falta es que los trabajadores y las trabajadoras conozcan sus derechos, que realmente estén combativos desde sus bases y desde sus áreas de trabajo, que realmente sea con dignidad como se les trate y que conozcan que un sindicato tiene que estar a la orden de los trabajadores, no a la orden del gobierno, como vemos a estos fulanos que si el gobierno le dice siéntate, se sientan. Si les dice acuéstate, se acuestan, ¿no? Y entonces eso se ha perdido la lucha. Y yo creo que la gran mayoría de sindicatos está así, está a favor del gobierno, porque han perdido su identidad, han perdido el rumbo. A ellos les interesa el poder, el dinero de las cuotas sindicales, de cuánto les da el gobierno. No les interesa la lucha de los trabajadores. Y ahí está la mejor prueba. 1,344 trabajadores, si no hubiéramos levantado la voz, hoy estuvieran en el olvido y los gobiernos meten a sus amigos, a sus compadres y a todo, porque el gobierno de Oaxaca se ha caracterizado por el nepotismo de toda su familia y de todos los que tienen el gabinete. Todos tienen a sus familiares y hacen y deshacen con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, pues esta lucha yo creo que ha dado frutos gracias a lo que hemos hecho acá, pero también gracias a los compañeros que hoy pues que la piensen 2 veces lo que le vayan a hacer a los trabajadores reinstalados, porque hoy están empoderados, saben cuáles son sus derechos, saben de la lucha y saben que no están solos, que tienen una diputada, Margarita García García, que estará respaldándolos, porque no voy a estar de adorno desde la Secretaría de la Comisión de Trabajo, no voy a estar de adorno después de la lucha que estuve como sindicalista, porque además fui secretaria de Previsión Social y que tuve la misma complejidad con el gobierno de José Murat, porque nunca nos vendimos, porque nunca quisimos tomar las prebendas que les dan. Y bueno, me prefabrico 29 delitos, pero pues mírenme, aquí estoy con la frente en alto, con dignidad, luchando por los compañeros y las compañeras, y bueno, haciendo nuestro trabajo, que es lo que tenemos que hacer, porque también yo les digo, esta es nuestra obligación. Somos la voz del pueblo, somos la voz de los trabajadores y las trabajadoras, pero una voz que retumbe, una voz que se haga escuchar en todo el país, no una voz que diga, tengo miedo al gobierno y no voy a levantar la voz y ahí háganle como puedan. Entonces hoy, por los trabajadores, la verdad que están muy contentos, porque además fue terrible la lucha, ¿eh? O sea, el que tú te sientes aquí, que una compañera llore porque su madre tiene cáncer, porque su papá necesita, porque ella misma está embarazada. No, no, la verdad yo les digo que me la pasé chillando en el mes de diciembre, enero, porque no puedes tú no ser empático y empática con las compañeras que pedían a gritos seguridad social, que no tenían ya para sus niños, les quitaron todo. Y entonces, pues eso te compromete más a tener mayor empatía diaria por los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, pues hoy ya se ha escrito en la historia una fecha donde el decretazo, y hay una fecha en la historia donde Salomón Jara, a pesar de todo lo que haya pasado, sus entripados y todo lo que haya dicho Margarita y todo lo que quiera decir hoy le demostré y le demostramos que hay una gente que le está echando a perder su gobierno, que está llena de odio, que está llena de frustración. Porque yo no puedo entender cómo un ser humano tan despreciable diga 1,344 trabajadores, señor jefe o señor gobernador, ¿sí? Van para afuera. Llega, o sea, por humanidad hay un momento de reflexión y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y pues él piensa que porque creo que tiene doctorados, maestrías, tiene todo lo que tenga, pues así pueda cargar con
todos los doctorados y maestrías, si eres un hombre hueco humanamente, de nada te sirve tener toda esa preparación que es echada a la basura y que hoy es evidenciado como un tipo nefasto, inhumano, y todo lo que le podamos decir, ¿no? Y que hay que llevarlo a un psiquiatra y a un psicólogo para que saque ese coraje y para que pues ya no le haga daño a nadie, porque hoy, imagínate 1,344 trabajadores más sus familias que fueron afectadas. ¿Para qué te ganas odio? ¿Para qué te ganas rencor? ¿Para qué te ganas enemigos gratis? Si había que decirle no, gobernador, yo creo que hay que sí correr, despedir bajo sus actas administrativas, quien no venga a trabajar, quien no venga esto. Un hombre que quiere a un gobierno ayudarlo y un hombre que quiere o una mujer que quiere ayudar a su país, se va contento y pone a trabajar a los otros. Hoy puedo asegurarles que hoy ni siquiera saben cuántos están reinstalados y en qué dependencias están y ni siquiera cuántos años tienen, porque agarraron una lista. Estos son de Gabino Boyo, estos son de Alejandro Murat, y como me cae muy mal Alejandro Murat porque era del PRI y hoy ya está en Morena, pues los despedimos. Oye, pues quieres luchar, lucha contra los gobiernos, no luches contra los trabajadores, no les des una patada a los trabajadores, mejor haz un análisis y un estudio. Y pues primero llámales la atención, ¿no? Dales el derecho de audiencia. A ver, mi personal, a ver, Fabi, la estás regando, ¿no? No llegas temprano, ¿por qué faltas? ¿Por qué esto? Primero escúchalos, a lo mejor tienen un familiar, un problema grave, pero no es darles el machetazo y háganle como puedan, porque hoy yo soy la funcionaria intocable, ¿no? Entonces, yo creo que hoy este tema que tuvimos en Oaxaca se puede replicar en todos los estados, en todo el país. Lo ha dicho mi coordinador, diputado Reginaldo, que es un tipazo, es un hombre entregado y convencido que esta cuarta transformación tiene que aplicarse y nosotros le estamos aplicando, no robar, no mentir y no traicionar. Y que bueno, la doctora Claudia también tiene conocimiento de esto porque se lo expusimos en varias ocasiones. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela, la semana que estuvo con nosotros, dijo: Margarita, te felicitamos porque tú así eres, porque siempre las luchas hasta que le ves fin. Entonces yo creo que esto no debe de acabarse, sino decirles a todos y a todas las trabajadoras que se sientan indefensas, y que sus sindicatos sean líderes charros, líderes corruptos, líderes que no representan, pues tienen las herramientas. Nosotros aprobamos una ley que con 20 trabajadores y trabajadoras tú puedes formar un sindicato, ¿no? En Oaxaca me acusan, quiere formar un sindicato. Uy, brincos diera yo por formar un sindicato y demostrarles cómo se hacen las cosas, ¿sí? Demostrarles que el sindicato real es por la defensa de sus trabajadores y por la conquista laboral que le deben llevar mejoras, porque luego tienen muchos temas que dicen, el trabajador hoy cuando se está reinstalando, no, es que no sabemos ni dónde ir, los acompañamos. Oye, Margarita, de hecho, digo, muy bien por este éxito en tu lucha a favor de los trabajadores, porque sientas un precedente, un antecedente, por eso eres nota hoy por hoy, porque muy pocas personas se atreven a hacerlo, sobre todo cuando se trata del mismo gobierno, de compañeros de causa, se podría decir. Y justo por eso también la otra parte de la entrevista, lo que te quiero preguntar es, tú también fuiste muy visible cuando se hizo la crítica a Birmex. No fuiste nada condescendiente en decir, bueno, si a partir de la Auditoría Superior de la Federación se tienen que deslindar responsabilidades, que se deslinden. Fuiste muy tajante, incluso a veces más que la propia oposición. Y por el otro lado también exigiste la renuncia de Arbash, que es el titular del IMSS Bienestar, porque a tu estado no llegaban esos beneficios. O sea, si eres una persona que no se queda callada ante las ineficiencias o ineptitudes de tu propio gobierno, eso habla bien de ti, porque habla de coherencia y de congruencia. Háblanos un poquito del caso Birmex e IMSS Bienestar, por favor, para cerrar esta entrevista. Claro. Bueno, en el caso de Birmex, pues era muy recurrente, ¿no? Las denuncias, y tiene 13 investigaciones, ¿sí? Abiertas por faltas administrativas y corrupción, ¿sí? Por las compras consolidadas de medicamentos en el 2025,
sí, 2027, o sea, precios súper inflados, ¿no? Y que la presidenta de la República también lo puso en la mesa, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues siempre decimos que se haga la investigación correcta y caiga quien caiga, o sea, el hecho de que yo venga en este proyecto de la cuarta transformación, nunca juramos aquí ante el Pleno de hacer valer la Constitución. Nunca dijimos, sí, pero solamente para los adversarios y para los de nuestro equipo, de los que venimos con ellos, o sea, que solapen, no. O sea, se dijo que esta cuarta transformación tenía que ser diferente. Y Margarita García lo prometió en las comunidades, que yo no me iba a embarrar de corrupción, ni voy a ser cómplice de nadie, así sea del propio partido. En el propio partido hemos dicho que cada quien asuma las consecuencias de sus actos y de sus hechos. Y entonces cuando tú eres figura pública, tienes que cuidar todos tus actos y tus hechos, si no, no hay congruencia. Y entonces en ese sentido, pues sí dijimos, porque además le ayudamos a la presidenta. La presidenta es una mujer intachable. Yo creo que hoy le podrán señalar, pero no le pueden comprobar. Y lo vimos el día del grito de la independencia, el Zócalo abarrotado. ¿Por qué? Porque ha ganado la simpatía de la gente, pero por sus hechos y por sus actos, ¿no? Entonces, en Birmex todavía hay por ahí la investigación que seguiremos dándole ahí, que nos digan cómo va este tema, ¿no? Y en el caso del tema de IMSS Bienestar, que ha estado muy sonado, bueno, pues Alejandro Sbarch estuvo en otra dependencia donde le pedimos que estuviera aquí, ¿sí? Que viniera a darnos a conocer cómo estaba COFEPRIS, que también había muchos actos de corrupción, ¿sí? Nunca vino. Y bueno, luego lo vemos que está en IMSS Bienestar y decimos, bueno, en el estado empezaron a parar labores en los hospitales, luego en Puebla hicieron una marcha, en mi estado, o sea, se gotea el hospital, no tienen luz porque se les va la luz y no hay una planta ahí para que inmediatamente la prendan. O sea, no, el hospital Aurelio Valdivieso está en pésimas condiciones, ¿sí? Pero como ya conocemos el antecedente de Alejandro Sbarch, que la verdad no tiene la capacidad para estar en esos cargos, pues yo dije, si no puede que renuncie, y lo sigo diciendo todavía, porque además, pues me enteré por los médicos y todo que va a Oaxaca, pero va a tomarse el café con el gobernador y no recorre los hospitales, no va a ver las necesidades y se los deja a cargo del Estado para decirle, a ver, tu gobierno pon representante de IMSS Bienestar aquí en el estado de Oaxaca. Pues claro, el gobierno va a poner a su amiga, a su comadre, a su hija, aunque no tengan la capacidad. Y entonces por eso yo creo que esos funcionarios no sirven, no funcionan. Cuando tú pones un familiar en un cargo tan importante, pues no va a funcionar porque es tu amigo, porque es tu hijo, porque es tu hermano. No le vas a poder decir, oye, actúa con contundencia, ¿no? Entonces por eso yo dije, pues Alejandro, que se vaya. Yo creo que lo más honesto de un ser humano que te dan el cargo, te dan toda la oportunidad de servir y la confianza que les ha dado la doctora Claudia, si no están funcionando, pues no están defraudando a la doctora Claudia, se están defraudando a ellos mismos porque no fueron capaces de decir, en este cargo no lo hago y no puedo. ¿Por qué estoy yo en la comisión y soy secretaria de la Comisión de Trabajo? Porque fui sindicalista, porque fui secretaria de Previsión Social, porque fui burócrata. ¿Por qué soy secretaria de la Comisión de Salud? Soy licenciada en enfermería, estuve en hospital, estuve trabajando y sigo haciendo esa labor humanitaria y conoces de esos temas. Y bueno, si no, pues hazte llegar de buenos abogados, de buenos asesores, porque como dicen, no es pecado desconocer, porque ahí uno dice, la ignorancia es atrevida, dice un gran flamante hombre que tiene doctorados y todo. Pues sí, ser ignorante, eso se te quita leyendo, estudiando, preparándote. Lo que no se te quita es la soberbia, ser un patán, ser inhumano, estar lleno de odio y de rencor, y más si no vas al psicólogo o al psiquiatra. Eso sí es un pecado, ¿no? Entonces, pues yo reiterarte que Margarita García, siempre he dicho que si yo solapo un acto de
corrupción que estamos viendo a todas luces y no levanto la voz, pues la verdad que vine de adorno, vine solamente a tomarme la foto, vine solamente por un sueldo. Y no, Margarita García, yo he dicho, estoy de tiempo completo para la gente que me busque, tanto aquí como en mis comunidades, porque la gente por eso me dio la confianza, por eso votó por mí, ¿sí? Por eso es que la gente me busca además aquí y ahí, porque saben que cuentan conmigo y que saben que cuentan que no me voy a detener o que le tenga yo miedo al gobierno porque me va a hablar para decir, te calmas Margarita porque yo te di la diputación, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente estamos en el Partido del Trabajo, donde es un partido que nos da la libertad de expresión, que es un partido de verdadera izquierda, que es un partido que se debe a las grandes masas y que pues además tenemos un dirigente que siempre dice para adelante los derechos de los trabajadores, al lado del pueblo, nada de que anden con cuestiones ahí que empañen los principios que rigen el Partido del Trabajo. Y bueno, ¿qué puedo decir aquí de Reginaldo Sandoval, que es un hombre humano, un hombre siempre muy metido, que por donde le busquen nunca le van a encontrar, siempre le van a encontrar congruencia, trabajo, y bueno, mis compañeros y compañeras que hemos caminado de la mano también aquí todos unidos, somos un gran equipo en el PT, y bueno, pues hoy lo digo con esa gran felicidad, todavía hay muchos trabajadores que se me están acercando a nivel federal aquí y en Oaxaca también, porque se quiere seguir lastimando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y eso no lo podemos permitir, pero también les he dicho a muchos trabajadores, va a depender mucho de la organización de ustedes, porque Margarita no va a poder sola, ¿no? Y a lo mejor van a decir se están metiendo en muchos temas que no le competen o que no son de ellas, pero bueno, ser diputado federal, la verdad que nos da la gran oportunidad, somos la voz de todos y de todas, y eso no nos va a callar ni nos va a parar en todo lo que viene y seguirá viniendo, porque además es un trabajo padrísimo lo que hago a favor de los trabajadores, de las trabajadoras, el tema de salud, o sea, son temas aquí en la Cámara que yo le digo, yo lo disfruto con tanto amor, con tanto cariño y con tanta entrega para los trabajadores y trabajadoras. Mis queridos amigos de Licantropía y el Arsenal, ustedes están escuchando a la diputada federal Margarita García García, de Oaxaca. Ustedes ya vieron, es una mujer muy combativa de ideas, de liderazgo, de autenticidad, y dentro de este clima de conflicto interno, de algún desgaste que ya está sufriendo la 4T, ella representa como lo original, como esa fuente que brotó con esta consigna de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, e incluso ha llegado a tener conflicto con miembros del propio régimen y del propio gobierno de la 4T, lo que habla bien de ti, en cierto sentido. Quieres mantener la originalidad del proyecto. Y Margarita, pues te vamos a estar dando seguimiento si tú nos los permites. Te agradezco de verdad infinitamente el favor de tu atención, que me brindes este tiempo, tus respuestas muy concretas, muy directas. Y vas a ser un referente no solo con los años que te restan de la Diputación Federal, sino cuando se acerque la renovación. Me queda clarísimo, el gobierno de Oaxaca, que si mal no recuerdo es en 2028, por ahí. 2028 está la revocación de mandato. Y está la revocación de mandato. ¿Cuándo es la revocación? Recuérdame. Ya en octubre inicia el proceso para que empiecen a ver los formatos y en diciembre será lo bueno. Esperemos que la gente, pues realmente hay mucho hartazgo, pero lo que sí están haciendo peor de lo que hacían en el PRI, peor. Ya lo ven mis amigos, es una diputada con capacidad de autocrítica y de nueva propuesta, volver a los orígenes para mantener un proyecto político. Margarita García García, diputada federal, de verdad muchísimas gracias y vamos a seguir dándote esta cobertura, porque de verdad que eres yo lo he dicho, sinceramente te lo digo, a mí me gustan los políticos que dan resultados y sobre todo que se someten al escrutinio del electorado. Sí. Lo lograste en el 2018, de nuevo en el 2021, de nuevo en el 2024 y por eso estás aquí. Ese es el verdadero empoderamiento de la mujer para mí, cuando no necesitas estar en la cuota de género ni en la lista de los plurinominales. Ella es Margarita García García. Hay que darle seguimiento, mis amigos, y muchísimas gracias por tu tiempo y tus respuestas. No, muchas gracias a ustedes. De verdad que las veces que quieran venir a la oficina y que crean que yo puedo dar esa información, adelante. Efectivamente, un representante popular tiene que estar a la hora que lo necesiten y darle a conocer a la gente lo que estás haciendo.
y no defraudar al pueblo. Bueno, entonces, aquí estamos, la verdad que tiene también muchas cosas que te tienes que cuidar, ¿sí? Porque el decir de frente y el decir la verdad y ser congruente también cuesta. Pero bueno, ¿quién se quiere ir por lo fácil? Margarita García no se quiere ir por lo fácil. Mis amigos, diputada federal Margarita García García, del Partido del Trabajo, y con ustedes nos vemos la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta pronto.